Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Seguimos con estas breves charlas sobre espiritualidad de fasta y en esta oportunidad toca, toca la fuente de la gracia, don y seguimiento de Cristo. Siempre estas reflexiones las hacemos en el marco del jubileo por los 800 años del nacimiento de Domingo a la Gloria. ¿Por qué reflexionar sobre la fuente de la gracia? Porque ella constituye el eje vertebrador, el centro, la dimensión capital por primera y principalísima en la espiritualidad de nuestro Padre Domingo de Guzmán. La gracia es el hábitat, la dimensión de la realidad, el modo permanente, la atmósfera donde existe, donde vive, donde realiza su vocación y servicio a la Iglesia, un hijo espiritual de Domingo. También debería serlo para nosotros que hemos heredado este modo de vivir la fe y la vida cristiana en la milicia. Si alguien nos pidiera que lo dijéramos con una figura, los hijos espirituales de Domingo deberíamos vivir en vertical, comunicando el cielo y la tierra y la tierra y el cielo. Es decir, con el Señor presente en nosotros, iluminándonos e iluminando nuestros quehaceres temporales, y nosotros presentes en Él. Esto es ni más ni menos vivir la vida de gracia en plenitud. Nuestra vocación miliciana nos convoca justamente a eso, a atender las múltiples realidades que reclaman nuestra atención, siempre en estado de gracia, siempre abrevando en esta realidad fundante de nuestro ser miliciano, que consideramos la primera y la única necesaria, porque todo lo demás, conquistada esta, se ordena detrás de esta y en razón de esta. Ahora bien, cuando hablamos de gracia, no podemos dejar de mencionar el seguimiento de Cristo y de sus enseñanzas. Estas dos realidades, gracia y seguimiento de Cristo, van de la mano. Una reclama a la otra, porque así es la vocación que el Señor inspira en la vida de un hijo de Santo Domingo. Nuestra espiritualidad es adoradora e imitadora de Cristo, ya que nuestra vocación de hijos y nuestro llamado a la santidad provienen del mismo Señor. Dijo el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo por Él, con Él y en lo cotidiano, llegamos a la comunión y santidad a la que aspiramos. Unas reflexiones ahora sobre estas dos realidades. Primero, la gracia. La razón formal de la gracia es elevar toda nuestra entidad en orden a poder merecer y conseguir la redención y bienaventuranza eterna, que consiste en la visión clara y eterna de la esencia divina. La gracia es para nosotros el principio operativo de los actos humanos sobrenaturales. La gracia es para nosotros principio operativo de los actos humanos sobrenaturales. Dicho de otra manera, sin la gracia, nuestra vida quedaría sin ninguna posibilidad de vida en Dios, circunscripta al ciclo del eterno retorno, entrampada en el tiempo y en el espacio en el que vivimos. En Santo Tomás, gracia es un don entitativamente sobrenatural, concedido gratuitamente por Dios a las criaturas espirituales para que puedan operar sobrenaturalmente en orden a conseguir la vida eterna. Se trata de una perfección creada que trasciende todas las actividades, tendencias, capacidades y exigencias de la naturaleza humana, a quién se le comunica y en quién reside. Esto es lo maravilloso de la gracia, es la participación de la naturaleza divina
en la nuestra, de una naturaleza infinita, en la nuestra que es finita y limitada. Dios nos la dona gratuitamente, pero atención, no en razón de nuestros méritos, pero sí exige respuestas a la altura para poder alcanzar su cometido. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo concurren en nuestra alma para que pongamos nuestra voluntad alineada con la divina y realicemos actos conducentes a Él. Esta es nuestra tarea, esa es la tarea. Alinear nuestra voluntad a la suya, vivir en su divina voluntad. Dios, que realizó toda la historia amorosa redentora de la salvación sin nosotros, y realizó tan importante gesta redentora sin nosotros, no nos va a salvar sin una respuesta nuestra a la altura de sus expectativas. Estas consideraciones las hemos oído cientos de veces. No obstante esto, una vez más, es menester reconsiderarlas y rezarlas para recuperar la vitalidad en nuestra respuesta de fe. Si no vivimos con fervor, con fe, con confianza filial, con entrega de nuestra voluntad a la suya, corremos el riesgo de no llegar a nada. En estas realidades tiene anclada su vida interior un hijo y heredero de la espiritualidad de Domingo, realidades de puro amor y favor divinos por cuya gracia aspiramos y peregrinamos hacia su gloria eterna. Por eso creo que al tratar este tema, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿vivimos realmente en esta dimensión primera, que es la única imprescindible cuando atendemos las múltiples demandas de nuestro avanzar en la existencia y en los entornos en los que nos toca? ¿Somos conscientes realmente de que si tomamos esto como propio y aquí desarrollamos nuestro estilo de vida, nuestra vida de fe y nuestra milicia, lo demás se irá encolumnando detrás de esto primero y se ordenará por sí solo? Ahora vayamos un poco más allá. Solo en virtud de la redención, es decir, por méritos de nuestro Señor en la cruz y por su resurrección, puede recibir el hombre la gracia que nos transforma y transfigura desde la interioridad, para llegar a ser gratos a los ojos de Dios y para llegar a ser sanados y salvados. Es decir, no se trata solo de que Dios nos haya salvado por medio de Cristo, sino que tendremos que poner de relieve una y otra vez que esta salvación consiste en rogar, implorar, buscar, pedir y encontrarnos en comunión con el Señor. Solo en comunión con Él e insertos en Él llegaremos al Padre. Nuestro acceso al Padre es como hijos en el Hijo. Esta apertura y posibilidad de vivir en Dios desde este presente y por toda la eternidad se nos fue regalada en el sacramento del bautismo, la primera fuente sobre la cual reflexionamos, y confirmada y vuelta a abrir cada vez que celebramos un sacramento, en particular la Eucaristía, porque en ella se halla el mismísimo Señor presente en medio nuestro. Tanto la conformación con Cristo como la nueva relación con el Padre son posibles porque se nos ha dado el Espíritu Santo, es decir, porque la misma Santísima Trinidad está presente en nosotros. Por esta razón, somos templos privilegiados del Espíritu Santo.
Sí, somos templos del Espíritu Santo. Nuestra nada, nuestra finitud, nuestros límites, nuestros permanentes tropiezos y miserias, alojamos en nosotros el tesoro más grande que exista. Esta es nuestra verdadera dignidad. Dios está en nosotros. Esto conlleva y se traslada también como riqueza, como patrimonio, a toda una dimensión comunitaria, a la que nos convoca la misma espiritualidad dominicana y nuestro carisma miliciano, porque somos hijos y hermanos en el Hijo. Al mencionar ámbitos comunitarios y de la gran familia espiritual que formó Santo Domingo, no podemos no considerar la deferencia y sentido de amor fraterno del actual maestro de la orden, que tiene voluntad de invitarnos y convocarnos a la mesa con Domingo, que es como decirnos a vivir el don de Dios con los hermanos de la fe y con los hermanos de la milicia. La presencia de Dios mismo en nosotros y entre nosotros tiene una primacía de consecuencias infinitas. Pero cuidado, porque también nuestra distracción, prestando atención y el corazón a cosas secundarias, desconociendo lo primero en nuestra realidad espiritual, tiene también consecuencias infinitas. Está claro que el propósito de todas estas reflexiones no es el de solo estudiar, saber racionalmente y descubrir el hábito de la gracia santificante, cosa que de suyo es muy importante para nosotros, sino que se trata de ir un poco más allá y reconocer la presencia de Dios vivo en nosotros y su potencia operativa, efectiva, operante, que nos conduce y nos santifica. Reconocer nuestro nuevo modo de ser en Cristo supone amistad con Él. Supone reconocernos e identificarnos como hijos en Él. Supone también reconocer y adorar la inhabitación de la Santísima Trinidad en nuestras almas. Dicho de otra manera, le reconocemos a Dios Padre primacía absoluta en la creación. A Dios Hijo le reconocemos su lugar y primacía en la redención. Y al Espíritu Santo le pedimos que siempre habite en nosotros y nos anime y promueva desde la interioridad. Pero esto no debe tener el límite de nuestra abstracción racional, sino que deben ser verdades que nos movilicen, nos impulsen a vivir una vida en este sentido, a un vivir inmersos en estas realidades que nos van convirtiendo a Él, transfigurándonos poco a poco hacia una mejor y mayor semejanza con Él. La filiación de la que venimos hablando, nuestra filiación, considerando pecado original y nuestro pecado actual, nuestras miserias y demás, pone en evidencia el aspecto más amoroso, misterioso y profundo de Dios, porque pese a todos nuestros antecedentes, nos regala y permite nuestra comunión al interno de nosotros mismos, y permite la comunión entre nosotros, que provienen de la unidad del amor divino y de la comunión que existe y palpita al interior de la Santísima Trinidad. Pasemos al segundo punto. Como ya está dicho, nuestro Señor Jesucristo es la fuente primera de todo verdadero amor y comunión. La referencia explícita de nuestra vida toda a Dios y su proyecto de redención para con los hombres determina lo que somos y determina lo que seremos. Por lo tanto, este es el parámetro o camino para vislumbrar la grandeza de nuestra naturaleza y de nuestra vocación
que con el Señor, por el Señor y en el Señor, nos permite continuar siendo peregrinos esperanzados y confiados hacia su reino. Por todo esto vamos a prestar atención a algunos detalles con respecto al Hijo. Si toda la creación y de modo especial el ser humano existe por Cristo y camina hacia Él, la mayor perfección del hombre será la comunión de vida con Jesús, la inserción en Él y por ende la participación en lo que es más profundo en su ser de hijo, su relación con el Padre. A esta dimensión sobrenatural nos conduce la gracia. El hombre y la humanidad toda son objetos del mayor amor que Dios Padre pueda tener por sus criaturas, por medio de su Hijo Jesucristo. Además, entre la filiación de Jesús y la filiación de los discípulos hay conexión intrínseca, pero no hay equivalencia. Hay conexión intrínseca porque Jesús es el Hijo de Dios y le llama Padre. Por eso puede enseñarle a los discípulos a invocarle como Padre y a enseñarles y a enseñarnos a vivir la vida de hijos en el Hijo. Pero no se equiparan estas filiaciones porque la relación de Jesús con el Padre es única e irrepetible. Y por esta condición de realidad única e irrepetible, la filiación de Jesús se hace paradigma y fundamento de la nuestra. Todo esto tiene que ver intrínsecamente con el seguimiento de Cristo, la segunda primacía de la espiritualidad de Santo Domingo de Guzmán. No podríamos llevar a cabo nuestra milicia, nuestro carisma miliciano, por fuera de estas verdades fundantes. El desarrollo hacia la misión y hacia la acción que corresponden a las reflexiones sobre nuestro carisma vienen en la última reflexión a la que denominé vanguardia orante. Creo que ya lo dije esto. La participación en la relación de Jesús con el Padre se realiza en el seguimiento de Jesús y sus enseñanzas. La participación en la relación de Jesús con el Padre se realiza en el seguimiento de Jesús y en la adopción como propias de sus enseñanzas, en nuestra configuración con su persona y configuración también en el modo concreto de su existencia. No hay otro modo de identificarnos y ser de Cristo que si no es con estas condiciones, con estos supuestos. El seguimiento de Cristo, sus enseñanzas como propias, la configuración de nuestra persona y nuestra vida con su persona, y también una configuración e identidad en el modo concreto de su existencia. El Espíritu Santo, que Él nos prometió y envió cuando ascendió al cielo, es quien nos invita a impulsar e impulsa a invocar a Dios Padre como lo invoca Cristo. Lo llama Abba, lo llama Padre. Es también nuestro Padre. La vida de hijos de Dios, nuestra vida de hijos de Dios, no se puede llevar a cabo sin la ayuda del Espíritu Santo. Y la vida en el Espíritu es contraria a la vida del mundo, a la vida del mundo. No mundo como creación que nos pertenece, sino mundo como pecado y mundo como cultura de la muerte. La filiación da derecho a la herencia. Nuestra herencia es la participación, como ya queda dicho y claro, en la vida de Cristo. Esto no es todo romanticismo y poesía. No es todo dulzura. Es asumir su cruz y nuestra cruz. Es asumir su muerte y nuestra muerte. Es decir, es padecer con Él. Si logramos padecer con Él, si alcanzamos esa instancia en nuestro crecimiento espiritual, en donde
conscientemente padecemos con Él, seremos glorificados con Él también. Accederemos a la gloria con Él también, pasando por su cruz y su muerte, y participando entonces de la herencia eterna que le corresponde. El Espíritu que habita en nosotros, en virtud de la resurrección de Jesús, es también garantía de nuestra resurrección futura, por la que cada uno de nosotros, cada uno de los hermanos milicianos, está siempre fervorosamente esperanzado. Una palabrita más en este sentido. No es posible la filiación ni la fraternidad sin la comunión de vida con Jesús. Seguimos con estos temas, seguimos con las reiteraciones, pero esto es importantísimo. Para la ciudad miliciana es muy relevante y muy necesaria de ser tenida en cuenta. No es posible la filiación ni la fraternidad sin la comunión de vida con Jesús y vivir fervorosamente esta comunión. El Señor invita a sus discípulos al seguimiento, lo que implica, como dijimos reiteradas veces, compartir su vida entera, sus doctrinas, sus actitudes, también sus sentimientos puestos en evidencia en todo el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en las cartas apostólicas. La unión del hombre con Cristo es la única posibilidad de tener verdadera vida. El cristiano está en Cristo y Cristo está en él. Una última afirmación. En la comunión con el Señor se funda la verdadera amistad miliciana, sino que no excluye, sino que supone todo otro tipo de afinidades que construyen y sustentan toda amistad. Pero insisto, ninguna afinidad humana reemplazará nuestra comunión primera en el Señor. Bueno, amigos, esto es un mero pantallazo del tema, ni sueño con agotarlo, así que al pie va una bibliografía para quien quiera ver algún detalle más. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, en vos confiamos y a ti nos consagramos. Amén.